El Coliseo. Es casi imposible pensar en Roma y que no se nos venga a la mente esta imagen, ¿verdad? Durante 2000 años ha estado ahí dominando la ciudad. Es un testamento increíble del poder y la ingeniería de uno de los imperios más grandes que ha conocido la historia. Para la mayoría, es simplemente eso, el anfiteatro más famoso del mundo, un símbolo de la gloria de Roma. Pero, detrás de esa fachada tan icónica, de esos arcos y esa piedra, se esconden siglos de historias complejas y a menudo bastante contradictorias. ¿Qué sabemos en realidad de su historia? ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es mito de lo que se oculta entre sus ruinas? Vamos a desentrañar juntos la verdadera historia de esta maravilla del mundo. Para entender el Coliseo, primero hay que entender por qué y dónde se construyó. Porque esto no fue solo un proyecto de construcción, fue ante todo una declaración política magistral. Primero, un dato clave que quizás no todos conozcan, su nombre no siempre fue Coliseo. Originalmente se le conocía como el Anfiteatro Flavio, y esto era en honor a la dinastía de emperadores que pagó por su construcción. El apodo por el que lo conocemos hoy, Coliseo, no se hizo popular sino hasta la Edad Media. Se cree, y tiene mucho sentido, que viene del Coloso de Nerón, una estatua de bronce gigantesca de ese emperador tan infame que estaba justo al lado. La construcción fue literalmente un proyecto familiar. Vespasiano la empezó usando el botín de la Primera Guerra Judeo-Romana. Su hijo Tito la terminó y la inauguró por todo lo alto. Y luego su otro hijo, Domiciano, le añadió los toques finales, como el hipogeo, que es esa red complejísima de túneles y jaulas que hay bajo la arena. Y esta diapositiva lo ilustra a la perfección. Aquí vemos la genialidad política detrás de todo. A ver, Vespasiano drenó el lago privado del odiadísimo emperador Nerón y justo en ese lugar construyó un anfiteatro para el pueblo. Simbólicamente les estaba devolviendo la tierra que un tirano les había robado. Fue una jugada maestra de propaganda, la política de pan y circo llevada a su máxima expresión. Pero bueno, ¿para qué servía este regalazo? Pues para el entretenimiento, pero llevado a una escala que el mundo nunca antes había visto. Los juegos eran increíblemente variados. Estaban los combates de gladiadores, los munera, las cacerías de animales exóticos, las venaciones y, claro, las ejecuciones públicas. Pero lo más sorprendente, lo que era de otro nivel, eran las naumachía, batallas navales a escala real, y las silvae, donde la arena se transformaba en un bosque de verdad. Para que nos hagamos una idea de la escala, solo durante los Juegos Inaugurales, que duraron 100 días, las fuentes antiguas dicen que más de 9.000 animales salvajes fueron sacrificados en la arena. ¡9.000! Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Y no, lo de las batallas navales no era una exageración. Antes de que construyeran los sótanos, un sistema súper complejo de acueductos podía inundar la arena en cuestión de horas. Así, convertían el Coliseo en un lago artificial para recrear combates marítimos, una hazaña de ingeniería que, la verdad, desafía la imaginación. El Coliseo no era solo un lugar para entretenerse, era un microcosmos de la sociedad romana. Su rígida jerarquía estaba literalmente grabada en la misma arquitectura del edificio. Tu lugar en las gradas dependía estrictamente de tu estatus social. Abajo, en el podio, con las mejores vistas, se sentaban el emperador y los senadores. A medida que iba subiendo, la clase social disminuía. Hasta arriba del todo, en las gradas de madera, iban las clases más bajas y las mujeres. Un mapa social perfecto. Pero lo genial no estaba solo en la jerarquía, sino en la logística. Imaginen coordinar a 65.000 personas. Bueno, pues sus 80 entradas, llamadas vomitorias, estaban tan bien diseñadas que podían evacuar el anfiteatro entero en minutos. Es un modelo de control de multitudes que inspira a los estadios modernos hasta el día de hoy. Pero claro, la gloria del Coliseo como arena de espectáculos no duró para siempre. Después de la caída del imperio, su historia tomó un giro bastante inesperado. Los juegos pararon en el siglo VI. En la Edad Media, se convirtió en una fortaleza para familias nobles. El punto de quiebre fue en 1349, cuando un terremoto tiró gran parte del lado sur. Eso lo dejó vulnerable a un nuevo destino.
ser la cantera de la Roma renacentista y barroca. De hecho, hay un dicho famosísimo que captura perfectamente esa época. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Se refiere a cómo las poderosas familias romanas, como los Barberini, fueron las que se llevaron sus piedras y mármoles para construir sus propios palacios. Y aquí tenemos que separar la historia de un mito muy extendido. Aunque hoy el Coliseo es un símbolo para el cristianismo, la idea de que fue el escenario principal del martirio de miles de cristianos es una creencia que surgió mucho después. La mayoría de los historiadores coinciden en que la evidencia histórica directa para esto es, en realidad, muy escasa. Entonces, ¿qué representa el Coliseo hoy en día? Su papel ha seguido evolucionando, convirtiéndose en un símbolo global con significados completamente nuevos. Su fascinación, lejos de disminuir, está en pleno auge. Miren estos números. En solo 20 años, la cantidad de visitantes anuales se ha más que triplicado. Se consolidó como uno de los monumentos más visitados de todo el planeta. Hoy, el Coliseo tiene múltiples identidades. Es patrimonio de la humanidad, una de las nuevas 7 maravillas del mundo y, en una ironía histórica muy poderosa, se ilumina cada vez que en algún lugar del mundo se anula una sentencia de muerte. También sigue siendo un lugar de importancia religiosa, sede del Vía Crucis papal cada Viernes Santo. Y así llegamos al final de este recorrido. El Coliseo nos deja con una pregunta fundamental. ¿Es un monumento al ingenio, a la grandeza de la ingeniería humana? ¿O es un recordatorio de la crueldad y el espectáculo de la violencia? Quizás la clave es que es ambas cosas a la vez, y es en esa dualidad donde reside su poder y su fascinación eterna.